Benvinguts al Castell de Bunyol. Per a un adequat ús de l'audioguia, preguem polse el 0 per escoltar la introducció històrica a la fortalesa mentre es dirigeix al punt d'inici de la ruta. Des d'allí, polse successivament l'1, 2, 3, etc. per escoltar els comentaris corresponents de cada punt. Introducción. La fortaleza de Buñol se sitúa sobre un espolón rocoso flanqueado por el barranco de los Mudos y el río Buñol. A pesar de situarse en las cercanías del camino real entre Valencia y Castilla, no se puede definir como un castillo de frontera, pues realmente no controlaba la vía de comunicación, sino que era un enclave de control del territorio de la Hoya de Buñol, poblada mayoritariamente por musulmanes hasta principios del siglo XVII. La primitiva fortaleza data de los siglos XI y XII, aunque solo se conservan sus restos en el subsuelo o integrados en la fortaleza actual de cronología cristiana del siglo XIV. La conquista cristiana del Reino de Valencia hizo que el castillo y la Hoya de Buñol fueran donadas en 1238 por Jaime I a Rodrigo de Lizana, noble de origen aragonés, como recompensa por su ayuda en la toma de Valencia. Tras pertenecer poco más de una década a la Orden Militar de San Juan del Hospital, volvió a la Corona de Aragón en 1251, siendo propiedad de los condes de Urgel hasta 1415, cuando tras la sublevación de su propietario, Jaime II de Urgel, contra la resolución del compromiso de Caspe que le privaba de la corona de Aragón, se declaró en rebeldía y el castillo fue asediado y tomado por las fuerzas leales a Fernando de Antequera, nuevo rey de Aragón. Tras su rendición es donado al mariscal Álvaro de Ávila y posteriormente vendido a la familia Mercader, familia de burgueses ennoblecidos de Valencia, a los que perteneció hasta su reversión a la corona en 1836, transformándose el señorío medieval primero en baronía y ya en el siglo XVII en condado. El castillo fue el símbolo del poder señorial en la Hoya de Buñol, residencia temporal de los propietarios del condado, que habitualmente residían en su palacio en Valencia, y sobre todo centro recaudador de los impuestos a los que como dueños de la Hoya tenían derecho y que comprendían todos los aspectos de la vida económica de la época: cosechas, viviendas, medios de producción, como panaderías, carnicerías, posadas, molinos, caza, pastos, bosques, etc. La Hoya de Buñol fue mayoritariamente musulmana hasta su expulsión en 1609, que provocó el despoblamiento casi total de la zona. La repoblación posterior provenía mayoritariamente de otras zonas del Reino de Valencia, aunque también había castellanos, aragoneses, catalanes, franceses o mallorquines. La ubicación de la fortaleza junto al Camino Real, a una distancia de una jornada a caballo o carruaje de la ciudad de Valencia, provoca la estancia de personajes ilustres en tránsito por la citada vía de comunicación, como Cervantes o los reyes Jaime I, Carlos I o Francisco I de Francia. Durante los siglos XVIII y XIX, el castillo recuperó su función militar al ser utilizado como cuartel en los abundantes conflictos bélicos de esta época, guerras de sucesión, independencia y carlistas, lo que produjo reformas como el realzado de murallas, las aspilleras de fusilería o la adaptación de algunas torres como baterías artilleras para adaptarlo al modelo bélico basado en las armas de fuego. A finales del siglo XIX se produce la ocupación progresiva del castillo y su entorno por parte de la población civil hasta convertirse en un barrio más de la población. La ampliación de las viviendas situadas en las faldas del castillo mediante la construcción de cuevas provocó en 1911 el derrumbe de la muralla recayente al casco antiguo de la población, provocando una catástrofe que se saldó con 9 muertos y la destrucción de un buen número de casas en las faldas del castillo.
El interés sobre la conservación del patrimonio histórico surgido en la segunda mitad del siglo XX dio lugar al nacimiento de la Asociación Pro Castillo de Buñol, que dedicó sus esfuerzos, hasta su disolución en los años 80, a la recuperación progresiva del monumento. Tras su disolución, ha sido el ayuntamiento el que ha llevado el peso del proceso, aún vigente, de restauración y recuperación de la fortaleza como centro cultural y de atracción turística. Punto 1. Entrada principal a la fortaleza. Nos encontramos ante la entrada principal al castillo de Buñol, separados de ella por el primer foso defensivo. La cercanía al Camino Real de Castilla, que discurría por la zona alta del pueblo, fue la causa de que esta entrada sea la principal de la fortaleza, lo que se refleja en su monumentalidad y sus potentes defensas. Desde nuestra situación podemos distinguir tres fases históricas, aunque en el subsuelo se conservan restos de época islámica. La fase más antigua, restaurada recientemente, es la del siglo XIV, que corresponde a las torres y murallas con almenas y líneas de aspilleras que defienden el foso y el puente. El almenado no es original, sino una reconstrucción tras la Guerra de los Dos Pedros, entre Castilla y Aragón, en la que el castillo fue tomado por el ejército castellano, destruyendo parte de sus defensas a finales del siglo XIV. La torre de la derecha está adelantada a la línea de la fachada, lo que permitía una mejor defensa lateral. A ambos lados de la torre central, la muralla sube protegiendo el acceso desde el paso de ronda. Sobre esta fase se construyó entre los siglos XVIII y XIX un realzado de la muralla con aspilleras de fusilería, motivado por los continuos conflictos bélicos de la época, donde el armamento predominante era la fusilería y la artillería. La última fase corresponde a la ocupación civil de finales del siglo XIX, donde se aprovechó la muralla como trasera de las viviendas construidas en el interior, como veremos a continuación. El sistema defensivo de la fortaleza tendría como primer elemento una zona libre de construcciones en sus cercanías que impediría la aproximación de los atacantes sin ser observados. Es la zona donde nos encontramos ahora. Delante de nosotros se sitúa el foso, excavado en la roca natural, que dejaría el puente como único acceso a la fortaleza y dificultaría a la vez las tácticas de asalto habituales en la época, como el minado de las murallas, torres de asalto, escalas, etc. Si miramos hacia el foso, observaremos dos elementos interesantes. Un canalillo en el arco derecho del puente que conducía el agua canalizada procedente de la fuente de la Higuera, situada en las cercanías, hacia el aljibe situado en la zona residencial, además de unas hornacinas talladas en la roca en el lateral frente al castillo, que según la documentación histórica del siglo XVI pertenecen a alojamientos de prensas para la obtención de miel. Este detalle evidencia por una parte la producción melífera importante en la zona controlada por el señor de Buñol y por otra parte la pérdida del valor militar de la fortaleza al inutilizar uno de los elementos defensivos principales del acceso al castillo. Nos dirigiremos ahora hacia el arco de entrada a la torre portal. Punto 2. Torre portal. Su doble función como torre defensiva y acceso a la fortaleza
dio lugar a que los elementos habituales de defensa, como son la doble línea de aspilleras, se vea fortalecida con 3 sistemas defensivos sucesivos que dificultan al enemigo forzar su entrada. Si observamos hacia arriba desde el acceso, veremos que en su parte superior hay una abertura denominada buhedera que llega al nivel de la terraza de la torre. Esta abertura permitiría una defensa vertical mediante el lanzamiento de dardos o de objetos pesados, como piedras, además de agua para apagar un eventual incendio de la puerta provocado por los asaltantes. Tras ella, observamos en las paredes laterales un par de ranuras verticales que recorren la torre, que correspondían a las correderas o guías del rastrillo, cierre metálico a modo de reja que se izaba mediante un torno situado en la parte superior de la torre. A continuación, una gruesa puerta de doble hoja, reforzada con herrajes, que una vez cerrada se aseguraba mediante una tranca principal que sólo se sacaba de su alojamiento situado en el muro de la derecha en caso de peligro o para el habitual cierre nocturno de la fortaleza. Si ahora pasamos al recinto de la plaza de armas y nos giramos hacia la torre, observaremos 2 elementos que refuerzan la defensa en el caso de que, durante un ataque, fueran tomadas las torres o las murallas de la fachada principal. La primera es la forma de las torres, abiertas en su parte trasera, que se denominan vestorres, lo que impide que el enemigo se atrinchere en su interior al poder ser batidos mediante arcos, ballestas o máquinas de guerra tipo catapulta desde los adarves, la plaza o la torre mayor. Si nos acercamos a la torre de la derecha, podremos observar la segunda característica, la independencia entre los adarves o pasos de ronda de la fachada y el resto del recinto fortificado, que impediría que una vez tomada la parte superior de la entrada por los asaltantes, pudieran recorrer toda la muralla con una posición ventajosa sobre los defensores. Nos dirigimos ahora hacia la zona central de la plaza de armas, dirigiendo nuestra mirada hacia la torre mayor. Punto 3. Plaza de armas. Nos encontramos en el recinto militar de la fortaleza, que en origen consistiría en una plaza rodeada de edificios adosados a la muralla, similar a la estructura actual. Durante la construcción del castillo cristiano del siglo XIV, el subsuelo de la plaza es utilizado de cantera, aprovechando la toba calcárea, que es como se conoce la roca caliza característica de este promontorio rocoso, para la construcción de sillares. Si nos fijamos en los lienzos de la muralla que cierran el paso hacia la torre mayor, veremos que existen 3 tipos de remate de la muralla distintos. Esto se debe a la evolución del castillo a lo largo de su dilatada historia y son representativos de la evolución defensiva de la fortaleza. Mirando a la derecha de la puerta de comunicación con la torre mayor, podemos ver las almenas de coronación piramidal del siglo XIV, originales de la fortaleza cristiana, documentadas y restauradas durante la última intervención y situadas en la muralla oeste del recinto. Si miramos hacia la torre de entrada, de donde venimos, contemplaremos las almenas rectangulares de la segunda mitad del siglo XIV, construidas tras la destrucción de las originales durante la Guerra de los 2 Pedros entre Castilla y Aragón, situadas en la fachada principal. Si ahora volvemos la mirada de nuevo hacia la puerta de comunicación con la torre mayor y a su izquierda, desaparecen las almenas. Esto es debido a la utilización de la fortaleza como cuartel en los conflictos bélicos de finales del siglo XVIII, Guerra de Sucesión, y principios del siglo XIX, Independencia y Carlistas, que da lugar a su adaptación a la guerra moderna con la instalación de aspilleras de fusilería, cegado de huecos entre almenas, realzado de algunas murallas y transformación de algunas de las torres en baterías artilleras. Las funciones militares de este primer recinto darían lugar a la existencia de diversos edificios que cubrirían las necesidades de la primera guarnición,
solo numerosa circunstancialmente en caso de conflicto bélico, reforzada con efectivos foráneos. La documentación histórica nombra a algunos como caballerizas, casa del portalero y almazaras, pero es indudable la existencia de otros como cocina, armería, sala de guardia, almacenes, dormitorios, aljibe o herrería. Como observamos, aún se conservan adosadas a las murallas algunas de las casas privadas que ocuparon la totalidad de la fortaleza a partir de finales del siglo XIX, tras la cesión del espacio a las clases más desfavorecidas de la población. Esta ocupación civil utilizó en principio los edificios preexistentes, para luego ocupar el más mínimo espacio libre mediante la construcción de casas de nueva planta, de pequeño tamaño y mala calidad, enmascarando la fortaleza como un barrio más de la población. La ocupación fue tan intensa que sólo desde el exterior era posible percibir su antigua naturaleza como recinto militar. Nos dirigiremos ahora hacia el puente de acceso a la Torre Mayor. Punto 4. Torre Mayor. La Torre Mayor, ante la que nos encontramos, es sin duda el elemento predominante de la fortaleza. Fue en origen una torre del castillo islámico, forrada en piedra en la Reforma cristiana del siglo XIV. Se trata de una construcción maciza a la que se accedería desde la planta alta del Palacio Gótico, edificio situado a la derecha. Esta planta fue derribada en 1933 por riesgo de derrumbe sobre el pueblo. Los únicos espacios útiles de la torre se limitaban a un pequeño cuarto al nivel del acceso, donde se abre una pequeña ventana, y la zona aterrazada. La torre conserva en la zona media de la cara norte que observamos desde nuestra posición el alojamiento para un escudo del propietario del castillo. Si miramos al foso desde el puente por su lado derecho, veremos unas hornacinas y canales tallados en su lateral que alojarían los molinos de cereal propiedad del señor de Buñol. Los usos de la torre serían variados. Defensivos, al controlar la plaza de armas y el puente de acceso al segundo recinto, sistema de alerta a la población, de evidente prestigio para la propiedad del castillo, con un sistema de soportes para la ubicación de los estandartes nobiliarios, y como cámara del tesoro en el cuarto de la parte superior, al ser el último bastión defensivo de la fortaleza. Con este uso deben relacionarse dos grandes tinajas enterradas en el pavimento. Su sistema defensivo consistía en un parapeto con almenas dotadas de manteletes, que eran unas estructuras móviles de madera que cegaban los huecos entre almenas, que se apoyaban en los resaltes de piedra que vemos en las almenas, y un cadaalso o estructura de madera externa en la parte superior de la torre, que permite la defensa vertical, constatado por los huecos redondos en el parapeto de la torre para instalar las vigas que actuarían de soporte. Desde el puente donde nos encontramos, accederemos al túnel que, atravesando la base de la Torre Mayor, nos introduce en la zona residencial del castillo. Punto 5. Zona residencial. Nos encontramos a la salida del túnel de la Torre Mayor, que da paso al recinto de uso exclusivamente residencial del señor de Buñol, su familia y sus sirvientes, que utilizaban este conjunto de edificios durante sus estancias en la población. Este uso residencial limitó el sistema defensivo al perímetro exterior, conformado por las traseras de los edificios principales y una línea de muralla actualmente desaparecida, que cerraría la plaza por su parte sur entre la iglesia del Salvador, al fondo de la plaza, y el Palacio Gótico a la derecha.
Esta línea de muralla, desaparecida con la ocupación civil del castillo a finales del siglo XIX, debió tener una puerta fortificada de comunicación con el tercer recinto. La plaza interior, en la que nos encontramos, además de espacio de uso común y de zona de paso hacia el tercer recinto, contaba con otras funciones como la existencia de una balsa lavadero, un pozo ciego y la ubicación de los aljibes para el abastecimiento hídrico. Se han localizado 2 aljibes subterráneos, uno situado en la parte final del edificio situado a nuestra derecha, de época islámica, pero utilizado hasta el siglo XVII, que recogería las aguas pluviales de los tejados de los edificios de la zona. El otro se encuentra situado junto al Palacio Mercader, bajo nuestros pies, construido a principios del siglo XVI. Su llenado combinaría 2 sistemas: la recogida de aguas pluviales del tejado y el abastecimiento canalizado desde la Fuente de la Higuera, cuyos canalillos hemos visto en los laterales de los puentes por los que hemos accedido hasta aquí. El acceso a este aljibe está cerrado mediante una trampilla metálica junto a la puerta de la oficina de turismo. Desde nuestra posición podemos contemplar a la derecha la planta baja del Palacio Gótico del siglo XIV, al fondo la Iglesia del Salvador y a la izquierda el Palacio de los Mercader del siglo XVI, que estaba comunicado mediante un pequeño puente en la zona donde nos encontramos con la planta noble del Palacio Gótico. Si observamos el muro del Palacio Mercader a nuestra izquierda, veremos los restos del arranque de uno de los arcos de ladrillo que lo sustentaban. Nos dirigimos ahora hacia el centro de la plaza del área residencial, mirando el edificio de nuestra derecha, que es el Palacio Gótico. Punto 6. Palacio Gótico. Las últimas intervenciones arqueológicas han confirmado la existencia de estructuras islámicas del siglo XI en el subsuelo del palacio, aunque el palacio como tal se construyó en el siglo XIV tras la conquista cristiana. Este palacio gótico constaba de 3 plantas, de las que solo se conserva la inferior. La planta baja, donde se situarían las cocinas, las despensas, a la que se accedería a nivel desde la plaza exterior, a menor nivel que la actual, a través de una amplia puerta en arco de sillares de piedra, cuyos restos podemos observar en la fachada. La planta noble, donde se situarían las habitaciones del señor y su familia, y el salón de audiencias y comedor, a la que se accedería mediante una escalera monumental de piedra desde la plaza. El desván, habitaciones del servicio, almacenes y acceso a la Torre Mayor, cuya abertura podemos ver desde nuestra situación. La comunicación interna entre las 3 plantas se realizaría a través de una escalera adosada a la Torre Mayor, cuyo hueco podemos contemplar si bajamos las escaleras de salida actual hacia la población, enfrente de la puerta actual de acceso, a lo que sería la planta baja del palacio, hoy conocida como Salón de los Curico. Si salimos hacia la población, estaremos en el foso desde el que podremos contemplar una bonita panorámica de las murallas, el puente y la Torre Mayor. A finales del siglo XIX, el palacio, como el resto del castillo, es ocupado por la población civil, compartimentándolo en un conjunto de pequeñas viviendas. La salida al antiguo foso por la que hemos pasado habilitando una nueva comunicación con la población se construye en esta época. Durante la Segunda República, el estado ruinoso de las plantas altas obliga a su demolición por el riesgo de colapso sobre la población, conservándose únicamente la planta baja. La restauración del edificio se inicia en las últimas décadas del siglo XX, adecuando el espacio como sala de actos y exposiciones. La reciente aparición de restos islámicos en el subsuelo del palacio plantea la excavación integral en el edificio y la musealización de estos restos mediante cubiertas transparentes que permitan compaginar la contemplación de los restos
con la utilización del espacio para usos culturales. Nos situaremos a continuación enfrente de la fachada de la Iglesia del Salvador. Punto 7. Iglesia del Salvador. La construcción de la iglesia está documentada en el siglo XIV, coetánea a la construcción del castillo cristiano, reaprovechando seguramente estructuras islámicas. De la primera iglesia, único templo cristiano de Buñol hasta finales del siglo XVI, dada la escasa población cristiana de la zona hasta la conversión forzosa de los moriscos, solo se conservan los muros maestros y el acceso original cegado, situado a la izquierda de la entrada actual. La iglesia es reformada al estilo barroco en el siglo XVII y pasa a convertirse en iglesia privada de la familia Mercader. Las transformaciones incluyen el desplazamiento del acceso y la construcción de la bóveda de ladrillo, decorada a base de yeserías, pintura mural y azulejos figurativos que decorarían el interior del edificio, además de añadir nuevos elementos como la sacristía, el transagrario, lugar donde se guardan los elementos necesarios para el rito de la Eucaristía o comunión, el pórtico y un panteón sepulcral en el sótano que acogerá los enterramientos de los condes de Buñol desde principios del siglo XVII a mediados del siglo XVIII. A principios del siglo XIX, la iglesia es saqueada por los franceses durante la Guerra de la Independencia y perderá su función religiosa. La ocupación civil del castillo da lugar a su compartimentación en viviendas y su degradación progresiva hasta el punto que en su rehabilitación a finales del siglo XX fue imposible recuperar su decoración. En su interior podemos contemplar los restos de esta decoración, así como una colección etnológica. Nos dirigimos de nuevo al centro de la plaza, mirando hacia el Palacio Mercader, a nuestra derecha. Punto 8. Palacio Mercader. La zona del palacio estuvo ocupada previamente por estructuras islámicas y medievales cristianas, arrasadas con la construcción del palacio en el siglo XVI. Entre los restos documentados de la época árabe destacan un horno doméstico, un silo de cereal y el pozo de noria con su balseta de decantación anexa, que se pueden contemplar al acceder al Museo Arqueológico y la Oficina de Turismo. La construcción de este nuevo palacio viene justificada por las pernoctaciones de personajes ilustres en tránsito por el Camino Real de Castilla a Valencia. Su estructura original constaría de planta baja dedicada a servicios domésticos, primera planta destinada a habitaciones y una superior como desván, ocupando todo el espacio entre la Torre Mayor y la Iglesia del Salvador. El edificio estaría conectado al nivel de primera planta con el Palacio Gótico, mediante un pequeño puente sobre el túnel de acceso al recinto donde nos encontramos. El uso como cuartel de la fortaleza y la ocupación civil de finales del siglo XIX dieron lugar a su degradación y compartimentación, llegando a desaparecer la parte sur del edificio, quedando en la actualidad ese espacio vacío entre el palacio y la iglesia. La rehabilitación a principios del siglo XXI permite su actual uso como museo arqueológico y oficina de información turística. En su interior podemos contemplar musealizados el Pozo de Noria,
el silo de cereal y la balseta de decantación. Además, acoge la colección arqueológica, la oficina de información turística y el centro de interpretación de la fortaleza. Nos dirigiremos ahora hacia la parte baja de la plaza, junto al muro lateral de la iglesia. Punto 9. Recinto bajo. Su uso en época islámica pudo ser como Al-Bakar, es decir, una zona sin construcciones donde se resguardaban en caso de peligro los habitantes de la zona y sus ganados, tanto de la población como de las alquerías cercanas. La pacificación tras la conquista cristiana dio lugar a su transformación en zona de huerto en la Reforma del siglo XIV, que serviría para el abastecimiento de las cocinas de la fortaleza o bien como zona ajardinada. La zona estaría delimitada por murallas que, partiendo desde la zona inferior del Palacio Gótico y la Iglesia del Salvador, se unirían a la torre portal inferior, situada más abajo de donde nos encontramos, que en origen era una torre albarrana, es decir, una torre defensiva externa a la fortaleza, que en su evolución histórica se transformaría en el tercer recinto del castillo. Según las noticias históricas, este espacio, que funcionaba como Al-Bakar, estaba distribuido en torno a la zona de paso que conectaba la torre portal de comunicación con la población y el recinto residencial, delimitado por muros que crearían los espacios dedicados al uso agrícola. En esta zona se encontraban algunos edificios de uso indefinido, un aljibe y una torre, que reforzaría la defensa de la muralla en la zona bajo el Palacio Gótico, que fue derribada en el siglo XVI. La ocupación civil y el derrumbe de 1911 de este lienzo entre el palacio y la torre portal, que produjo un número importante de víctimas entre la población que vivía en sus faldas, produjeron una transformación profunda de la zona, que sólo podrá ser mejor conocida mediante futuras intervenciones arqueológicas. Actualmente, el recinto está ocupado por las viviendas de la ocupación civil de finales del siglo XIX. Bajamos ahora hacia la torre portal inferior, denominada La Torreta, situándonos en la parte exterior de la puerta que da a la población. Punto 10. La torreta. El elemento más destacado del tercer recinto es la torre portal, conocida popularmente como La Torreta, que sirve de comunicación entre la fortaleza y la población situada a sus pies. El sistema defensivo de la torre consta de una entrada en acodo, que según los indicios continuaría con un túnel escalonado
que salvaría el desnivel hacia la zona inferior. El acceso cuenta con una puerta de doble hoja que se aseguraba mediante una tranca alojada en un hueco integrado en el muro izquierdo de la torre y una ladronera, hueco fortificado en la vertical de la puerta, que permitía arrojar objetos a los asaltantes o lanzar agua para evitar que éstos la incendiaran. El sistema se reforzaba mediante una aspillera junto a la puerta que defendía la rampa de acceso hasta la puerta. La torre cuenta con una pequeña estancia donde se alojaría la pequeña guarnición que vigilaría el acceso. Si miramos hacia la parte superior de la torre, veremos una bonita ventana geminada con columna central que iluminaría y ventilaría una estancia superior orientada hacia la población. Sobre la puerta se conservan los restos de un escudo de armas inidentificable, aunque su colocación, posterior a la construcción de la torre, parece asociarlo a la familia Mercader. Su destrucción intencionada debe producirse tras el largo pleito de emancipación del poder señorial que enfrentó a los pueblos de la Hoya de Buñol con los descendientes de la familia Mercader durante casi un siglo entre los siglos XVIII y XIX. La coronación de la torre desapareció con su transformación en batería artillera en el siglo XVIII, siendo restaurada a finales del siglo XX, aunque su deterioro y poca base histórica exige una nueva intervención que reponga la coronación con los materiales y diseño original. Aquí damos por terminada la visita audioguiada al castillo de Buñol. Esperamos les haya gustado la narración y les haya ayudado a comprender la importancia y significado histórico de esta fortaleza. Rogamos pasen por la oficina de turismo para devolver las audioguías y recuperar su documentación.